El día de hoy tenemos a Aslan Sarabia como invitado al podcast. Aslan nos platica sobre su experiencia como desarrollador inmobiliario, pero sobre todo cómo fueron sus inicios como emprendedor. También nos platica sobre importantes consejos de negociación que lo han llevado al éxito. Esto es Negociadores. Bienvenidos. Aslan, bienvenido al podcast Negociadores. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes de presentarte como padre de familia, empresario, desarrollador inmobiliario, me gustaría que tú me digas quién es Aslan Sarabia. Aslan Sarabia. Pues soy local de aquí, nací en Mexicali, pero tengo toda mi vida viviendo aquí en Tijuana. Egresado del México y terminé la universidad en la UABC. Terminé siendo hijo único porque mi hermana falleció cuando tenía 18 años y a partir de ahí pues fui hijo único en mi casa. Uh-huh. Esposo, papá, hijo, amigo. Oye, Aslan, me habías comentado que querías ser abogado, ¿no? En algún momento sí, cuando estaba terminando la preparatoria me interesó el tema de la abogacía. Nada más que yo no tenía la capacidad en ese entonces o el conocimiento para entender de que había muchas gamas diferentes. Yo pensé que todos eran un poquito de todo y que todos eran penalistas. Y en esa época Tijuana no estaba muy bien. Estaba complicado. Estaba complicado y como que dije, ay, a lo mejor esto de lo penal no es lo mío. No tuve el conocimiento de que pues había corporativo, y muchas ramas más que me pudiera haber dedicado. Uh-huh. Y de ahí fue que me metí a contabilidad, fíjate, o sea, nada que ver, pero según yo para entender los negocios y poder empezar a trabajar en negocios. Y al final te sirvió, ¿no? Sí, al final, muy bien. Un socio de mi papá me dijo un día, oiga, mister, ¿qué va a estudiar? Le digo, administración de empresas, le dije yo en ese momento. Y me hizo cara así como de que, me dijo, no, mister, mire, ¿sabe qué? Mejor estudie contabilidad para que entienda de dónde salen los números. Y la administración se la enseñamos su papá y yo aquí en el negocio. Y con ese comentario fue que dije, bueno, pues me suena. Me cambié a contabilidad. Nunca ejercí como contador así de impuestos y todo. Me especialicé, tengo una maestría en finanzas y me fui más por la área financiera y operativa de los negocios. Al final de cuentas, pues la experiencia de la vida te va llevando y te va dando, digamos, las herramientas, ¿no? Para aprender y para saber. Pues siempre fui muy curioso y siempre me gustó entender cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces, pues con el tiempo se fueron dando las cosas y en cada parte donde iba aterrizando, un tiempo me mandaron a la aduana a hacer todas las importaciones de la empresa y pues me metía al fondo y quería saber y agarraba el arancel y la clasificación y, o sea, siempre fui como muy metido en entender de dónde sale todo lo que hago, ¿no? No nomás la parte que me toca, sino ir un poquito más allá. Ir más allá. Oye, Aslan, tu primer trabajo fue en un puesto que pusiste tú en un swap meet, ¿no? Muy conocido aquí en Tijuana. Me comentaste que tú tenías la idea de emprender y desde muy chico, ¿tenías 16 años? Tenía como 16 años en ese entonces. Ya trabajaba con mi papá los fines de semana y veranos. Y de repente se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no me llevo mercancía de la que mi papá vende? Éramos distribuidores de Sony en aquella época, vendíamos electrónica. Dije, ¿por qué no me llevo mercancía a consignación? Pongo un puesto en el swap meet. Estoy sábado y domingo vendiendo y el lunes regreso y hago cuentas. Regreso lo que no vendí, pago lo que vendí. No necesito mucho capital porque voy a trabajar a consignación. Y estuve, pues yo creo que un par de años en esa etapa. Con el puesto en el swap meet vendiendo electrónica. ¿Qué aprendiste, Aslan, en esa primera experiencia? ¿Sabes qué? El trato con la gente, la venta. Al final del día yo creo que todos somos vendedores. Y en el momento que logras entender y leerle a la otra persona qué es lo que está buscando y no te conviertes en un vendedor de que te quiero vender esto porque te lo quiero vender, sino que lees qué anda buscando y le logras encontrar el producto que está exactamente de lo que anda buscando, ya llega un momento que ya no eres un vendedor. Ya ahorita está mucho tirada la palabra de asesor, ¿no? Pero uh-huh. Sí eres como un asesor porque la persona llega contigo y dice, oye, fíjate que tengo un problema con un aparato que mira que... Y le resuelves. Entonces en ese momento como que vas un poquito más allá de que tenga un producto y que el cliente lo señala y dice,
lo quiero y me lo llevo, ¿no? Ujú. Yo creo que la parte de la venta me ayudó mucho ahí en esa etapa. Ahí es donde tomaste en cuenta o comprobaste el consejo que te dio tu padre de ser vendedor, hagas lo que hagas, ¿no? Eso sí, mi papá siempre nos dijo, hagan lo que hagan, siempre son vendedores. O sea, todos somos vendedores. Tenemos que saber vender nuestro servicio, nuestro producto. Seas doctor, tienes que vender por qué la gente tiene que ir contigo, por qué tus tratamientos son efectivos, porque, o sea, siempre tienes que vender algo, tienes que vender una idea. Si no aprendemos a vender, hagas lo que hagas, pues te vas a quedar con él porque no lo vas a poder comercializar. Correcto. Oye, Dan, y me platicabas que después de ahí decidiste irte a trabajar al negocio familiar, donde conociste a un señor llamado Víctor Rivero Azcárraga, quien fue uno de tus primeros mentores. Sí, después de mi papá, don Víctor era pues el jefe de mi papá, jefe directo. Vivía en la Ciudad de México. Un señor que todo el mundo le tenía como mucho respeto, rayando con miedo. Pero conmigo siempre se portó muy bien y me trataba como si fuera parte de la familia, ¿no? Y realmente toda la parte comercial, con él tuve la oportunidad de empezar, perdón, tuve la oportunidad de empezar a hacer mis primeros viajes a China con uno de sus hijos a comprar producto para traer para las tiendas. Híjole, no sé, íbamos 2 veces al año, fuimos mínimamente 4 años seguidos. Yo creo que unas 8 veces fuimos. Estabas muy joven, ¿no? A China. Sí, yo creo que empezamos a ir. Cuando empecé a ir a China, yo creo que yo tendría como unos 24 años más o menos. Como unos 24 años cuando íbamos de compras a China a traer producto. En aquella época eran muy pocos los mexicanos que te encontrabas allá. Es más, hasta era raro encontrar a alguien hablando español. O sea, de repente oías por allá que alguien estaba hablando español y te acercabas y resulta que eran chilenos, argentinos, españoles. Si te encontrabas un mexicano de donde fuera, ya era como la lotería, ¿no? Poco a poco con los años, pues ya, ahorita ya es un centro de comercio gigantesco al que acude todo el mundo, ¿no? Pero en aquella época, hasta en el aeropuerto, los letreros estaban todos en chino, todavía ni siquiera en inglés. Sí, fueron muy a los principios del comercio chino. Oye, Aslan, y me dices que fuera de aire me dijiste que la vida te ha puesto a personas muy chingonas, ¿no? En el camino. Pues gracias a Dios he tenido la suerte de... Así me lo dijiste. He tenido la suerte de gente que a través de la vida en diferentes momentos he tenido la oportunidad de colaborar con ellos y que me han dejado mucho aprendizaje, ¿no? O sea, te digo, en etapas tempranas, mi padre, después Víctor Rivero, pasa el tiempo y cuando me meto en esto de la construcción, no sé ni cómo terminé ahí de una cosa con otra, Moisés Abadi, y así yo creo que en diferentes etapas siempre ha habido alguien que está cerca y que de alguna manera te da el consejo, te da el conocimiento, te transmite un poco de su experiencia, ¿no? Me compartiste una frase del señor Víctor Rivero, que era: cuando no sepas qué hacer, mejor no hagas nada. ¿Por qué te lo dijo? Estábamos bien preocupados había habido una devaluación en aquella época. Nosotros comprábamos en dólares y vendíamos en pesos. Entonces, mis cuentas por pagar eran altas porque se me habían revaluado mi deuda en dólares. Y lo que nos debían los clientes, éramos distribuidores, le vendíamos a mueblerías y a otros centros de distribución, nos debían pesos. Entonces, se nos desbarató la cobranza y se nos incrementó todos los pagos, ¿no? Entonces, yo andaba buscando una fórmula de cómo poder compensar de alguna forma la pérdida que habíamos tenido por cambios, ¿no? Y en la plática me dice, mire, espérese, vamos a tomarnos unos días a ver qué pasa. Y yo le dije, pero sigo vendiendo, ¿cómo voy a seguir vendiendo en pesos? Siga igual, no se preocupe. Cuando uno no sabe qué hacer, mejor no haga nada. Porque cuando uno cuando no sabe uno qué hacer y hace algo, regularmente hace puras tarugadas. O sea, mejor espérese, tómese su tiempo y en 3-4 días decidimos qué hacemos. Entonces, pues se me quedó muy grabado. O sea, si no sabes qué hacer, no estás forzado a hacer nada. Espérate a que haya más información en la mesa para tomar una decisión, ¿no? Y como esa frase, ¿no? Que el día siguiente será otro día y ya serás... Ya mañana lo veremos con otros ojos y exactamente. Mañana entenderemos. A veces es bueno tomarse ese tiempo, ¿no? Sí. Que a lo mejor no es un día, a lo mejor son más días, pero tomarte esa pausa, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Sí, y sobre todo no tomar decisiones desde el miedo, desde
como decía mi papá, desde las vísceras, ¿no? O sea, como que el miedo te haga que te muevas, pues no, o sea, tratar de que sean decisiones más conscientes, más pensadas. Sí, definitivamente. De acuerdo. Y entras a trabajar con tu papá y con el señor Víctor y eras muy joven, ¿no? Y tenías que enfrentarte a retos tan solo con el hecho de por ser joven, aunque ya tenías todas las capacidades, digamos que tu papá te tenía no limitado, pero sí con ciertas reservas porque pues eras joven y no podía, no era tan fácil esa transición con el resto seguramente de la empresa, ¿no? Pero me decías que a todo mundo ayudaba a tu papá con sus problemas, menos a ti. A ti te dejaba resolverlos solo, Sí, ¿no? era una sensación. Mira, yo la verdad nunca le pregunté eso a mi papá. Nunca sé exactamente cuál fue su intención, pero yo en aquella época tenía una perspectiva de que sentía yo que todo el mundo llegaba y decía, don Víctor, fíjese que pasó esta situación aquí en la empresa y mi papá le decía, hagan esto, hagan aquello, háblale a fulanito, y le daba la receta. Llega otra persona y exactamente igual, no hay que hacer esto, a ver, permíteme, deja yo le marco. Llegaba yo con mi problema y me decía, ¿y qué vas a hacer? Y yo estaba esperando que me dijera igual que a todos, deja yo le llamo a alguien, o háblale a fulanito, o di esto, o una instrucción. Y nada más me decía, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues esto. Y si lo que le decía no le parecía, me decía, pero si haces eso, ¿qué pasa si vas a pasar esto? Y luego pasa esto. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, y ahí me tenía a prueba y error, hasta que cuando algo ya de lo que decía se le hacía que estaba menos mal, me decía, pues inténtalo. Pero ni siquiera me decía, esa es la buena idea, por ahí está bien. No, me decía, pues inténtalo, hazlo. Entonces yo sentía, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué me deja ahí que...? Sí, fue como de repente un poquito... Con los años va pasando el tiempo y volteas para atrás y dices, me enseñó a pensar. Así es. Me enseñó a pensar, me enseñó a analizar y a valorar opciones y a tomar decisiones, ¿no? Pero en el momento no lo ves. Tienen que pasar años para que voltees para atrás y digas, mira. Sí, qué gran enseñanza, ¿no? El hecho de que aprendas por sí solo a razonar, a ver cómo puedes resolver problemas, porque me imagino que es seguramente una de tus mejores herramientas hoy en día el saber cómo resolver problemas, ¿no? Pues lo que pasa es que, digo, yo creo que en la vida de todos los días tenemos retos distintos y situaciones que se van presentando. Y el entender que todo está en tus manos y que tú eres el único que va a tener, o sea, eres con el único que cuentas para salir, es importante. Y no digo que seas el único que cuentas porque nadie te ayude, no, sino porque tienes que dirigir a la ayuda también. Tienes que saberle a quién pedir, cómo pedirle, qué decirle, qué quieres que pase, qué no quieres que pase. Entonces, hasta para administrar la ayuda que pides, tienes que tener una organización, ¿no? De acuerdo. Y hablando de esa juventud que tenías cuando estabas en esa empresa, me compartiste por ahí un dicho o frase española, ¿no? Que tenías que aplicar tú para poder como medio sobresalir o para ser torero, ¿no? ¿Cómo? Para ser torero, decían, esa era de mi abuelo, para ser torero no nomás hay que serlo, también hay que parecerlo. O sea, él se refería mucho a compórtate como lo que quieres ser, vístete como lo que quieres ser, o sea, que se vea que eres lo que eres, ¿no? O sea, que no te vean como y tendrá la capacidad o sea, tienes que hacer, no únicamente reunir el conocimiento, sino también, que se vea que tienes el conocimiento, ¿no? De acuerdo. Oye, Aslan, y ahora en tu faceta actual como desarrollador inmobiliario, ¿cómo fue que llegaste a este giro, ¿no? A esta industria de estar en la electrónica y otros sectores a ser desarrollador inmobiliario exitoso, ¿no? Mira, van a ser puros dichos, ¿no? Pero ahí aplica perfectamente el de ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Yo le renuncio a mi papá en el año 2002. Acaba de nacer Iván, mi hijo, el más pequeño. Porque yo tenía la ilusión de poner mi propio negocio. Iba a poner una tienda para vender accesorios electrónicos y ya tenía un concepto de negocio, ya tenía proveedores en China con mis viajes y ya había hecho bastantes relaciones. Ya tenía todo mi business plan ya muy elaborado
renuncio un mes de agosto y trabajé con él hasta el día último de diciembre de ese año. Y a partir del 1 de enero del 2003, pues ya era oficialmente desempleado por primera vez en mi vida después de, no sé, desde los 15 años había estado trabajando. Okay. Y luego, ¿qué pasa? Que en el Inter, el viaje a China estaba programado para marzo. Entonces yo tenía por ahí un par de meses en los que me iba a empezar a organizar y tenía que ver otras facetas. En eso, una persona, un amigo de mi papá, me habla y me dice, don Isaac Amaji, otros de mis mentores, me habla y me dice, oye, hijo, fíjate que nos están vendiendo una propiedad en Plaza Río y se ve bien como inversión para rentarlo, échale un ojo y dame tu punto de vista. Yo no estoy muy metido en Tijuana en esto, tú dime si le ves algún beneficio, ¿no? Total que era el local comercial que el que vendía era Fito G, en paz descanse, no, tenía el restaurante El Dragón, Casa de comida Dragón, china. Total que de ahí dijimos, digo, sabes que está muy grande y un giro de comida sería reemplazar un local por otro, y de ahí nace la idea de que, pues, ¿por qué no hacemos un food court y dividimos en diferentes ofertas de comida? Uh-huh. Me dijo, oye, ¿y no te interesa entrarle con nosotros? Pues va, me metí con ellos, remodelamos, rentamos, me quedé administrando la propiedad, mi viaje a China quedó Se pospuso. pospuesto de momento, Uh-huh. y estábamos ya terminando cuando salió otra propiedad y que, oye, nos venden aquí, ¿qué hacemos? Y cuando menos me di cuenta, ya estaba más metido en el tema de construcción que ahí en la otra propiedad fue donde conocí a Moisés Abadi, que también fue socio de ese proyecto, y de ahí brincamos a New City. Y cuando volteo para atrás, te digo, fueron 2 años en los que nunca me fui a China. Uh-huh. Y cuando menos me di cuenta, ya estábamos construyendo el desarrollo con las 2 torres más altas del noroeste de México, ¿no? O sea, ya estábamos construyendo New City, ¿no? La vida te llevó por otro camino, ¿no? Sí, cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos más metidos en otra cosa. Pues, Dani, me decías que cuando estabas construyendo esas torres que mencionas, que estaban haciendo un movimiento muy complicado, ¿no? De una estructura, ¿no? Me dices que te cayó el 20 del impacto que puedes tener como desarrollador, ¿no? De cambiar vidas, ¿no? De ser un primer hogar o... Un día llegamos llegó una pieza de la estructura metálica que por su longitud la teníamos que mover en la madrugada porque necesitábamos que la ciudad estuviera prácticamente sola para poder atravesar con el camión y esa pieza. Total que la metimos a la ciudad como a la 1 de la mañana, hicimos la maniobra de descarga y montaje. Empezamos como a la 1 y terminamos como a las 6 de la mañana. Y mientras estábamos ahí viendo y caminaba y daba vueltas en círculos mientras hacían la operación, de repente decía, mira, aquí va a estar la alberca, aquí va a estar esto. O sea, y me dio como una sensación de, le estamos construyendo la casa a gente donde mañana van a pasar navidades, van a festejar cumpleaños, va a ser la primera casa de muchas personas, va a ser la primera casa de recién casados de algunos otros. O sea, estamos ayudando a construir memorias para mucha gente, ¿no? Y no solamente es su patrimonio, porque o sea, el tener un departamento, sino también es el lugar donde todos recordamos la casa donde vivíamos cuando estábamos chicos, todos recordábamos las navidades que pasábamos de niños en nuestras casas. O sea, son memorias que no se van a olvidar. O sea, entonces, de alguna manera sentía que estamos ayudando a construir los espacios donde se van a generar muchas memorias para muchas familias, y como que eso de alguna forma ayuda a empezar a ver la construcción de una manera diferente, porque deja de ser fierro, cemento, sino se empieza a construir, se empiezan a hacer como, y lo ves ya como un hogar. O sea, ya ves como la finalidad que realmente va a tener, y ya ves a tu cliente de una manera distinta. Así es. Te ayuda bastante a replantear lo que haces. Sí, cuando terminas de ver, no nada más como negocio, ¿no? Sino como cuál va a ser el fin último, también te ayuda mucho a cambiar a lo mejor el enfoque, y también de entregar un mejor producto, ¿no? O una mejor experiencia a tu consumidor final, ¿no? Al final de cuentas es lo que yo creo que terminó pasando, ¿no? Sí, te ayuda bastante a ver lo mismo, pero con unos ojos distintos. Ahorita mencionaste a Moisés Abadi, ¿no? Que en paz descanse. Me comentaste que lo consideras como un hermano mayor o un mentor. Sí, para mí fue una persona muy importante. O sea, realmente yo no estaría metido en esto si no hubiera sido por él.
Él fue el que... De hecho, cuando empezamos a construir, después del food court que te comento, la segunda propiedad que hicimos, una placita ahí en Paseo de los Héroes, tuvimos un problema con el contratista que estaba haciendo todo y tuvimos que cancelarle el contrato. Y de un día para otro, pues la obra se quedó abandonada. Y volteé y me dice, no, no te preocupes, la hacemos entre tú y yo. Y yo volteé a verlo con cara de, pues, yo no sé hacer nada de construcción. No te preocupes, yo te ayudo, tú encárgate aquí y yo voy a estar viniendo una vez a la semana, cada 10 días y aquí no te preocupes, está fácil. Y de un día para otro me aventó a la obra, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo no estuviera haciendo lo que hago actualmente si no hubiera sido por la influencia de él y por la paciencia que me tuvo también para contestar todas mis preguntas, ¿no? Porque como dije hace rato, soy muy metido en lo que hago, me interesa. O sea, yo ahora me encargaba de la parte administrativa, operativa. Sin embargo, me la pasaba gran parte del día metido atrás en la obra tratando de entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, y siempre con paciencia me contestaba todas mis preguntas. Muy bien. ¿Te consideras un buen negociador? Híjole, negociador. Lo que pasa es que la palabra negociador creo yo que recientemente ha tenido como muchos cambios. Yo creo que negociador, desde mi perspectiva de negociador, me considero bueno. Desde la perspectiva de mucha gente puedo ser terrible como negociador, ¿no? Porque mucha gente piensa que ser negociador es bueno, hay gente que piensa que un negociador es un regateador, ¿no? Exactamente. No, ¿sabes qué? Está muy caro, bájale. No, estoy negociando. Todo se puede negociar, bájale el precio. Pues, un regateo no es una negociación. O sea, hay gente que piensa que una imposición es una negociación. No, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer así y si no, no se hace. Y yo voy a parar todo. Pues, eso no es una negociación. Hay gente que piensa que una negociación es hasta un chantaje. Oye, hermano, somos amigos, échame la mano. Yo te he ayudado otras veces, no me cobres. Pues tampoco. Estoy apelando a querer cobrar favores del pasado o a tu parte emocional para que dejes de cobrarme algo. Eso tampoco es una negociación, porque al final del día la negociación tiene que ser un punto donde ambas partes salgan bien del acuerdo al que lleguen, ¿no? Y el imponerse por la fuerza o por la razón que sea, pues no es una negociación, ¿no? Entonces, ¿soy un negociador? Pues depende cómo me veas. De perspectiva. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La negociación ha ido evolucionando favorablemente. Esperemos que más en México, sobre todo ahora que hay una reforma judicial, que van a cambiar las cosas, donde el litigio va a ser aún menos atractivo para las personas o para los empresarios, pero estoy de acuerdo contigo en que la negociación ha ido evolucionando y tiene que seguir evolucionando para que sea a beneficio de ambas partes. Y fíjate que como anécdota, así nos conocimos tú y yo en una negociación. Y la verdad que fue muy buena experiencia. Yo sí te podría responder que sí eres muy buen negociador porque nos tocó ser contrapartes, digamos, en una situación que pudo haber escalado a ser un problema legal. Y me gustó mucho cómo lo manejaste. Tan es así que te ganaste mi respeto en cuanto a que, a que lo conduciste de una manera muy profesional y muy como buen ser humano, ¿no? Digamos, o sea, te portaste muy bien y desde entonces, digamos que tengo muy buenas referencias tuyas, ¿no? Eso que comentas es la diferencia entre que, por eso te digo, dependiendo quién lo evalúe. Yo regresé y mucha gente en mi oficina dijo, no le fue bien en la negociación. Y yo digo, me fue bien. ¿Por qué? Porque afectamos una barda, logré que los vecinos estuvieran tranquilos, resarcí el daño, voy a pagar por la barda que afecté, no me van a parar la obra y me gané unos amigos. Me fue muy bien. Ellos dicen, oye, pero es que tenías que haber dicho que no, tenías que haber regresado sin tener que haber pagado esa barda y haber dicho que era porque también ellos tenían una barda vieja y que tenían que... Entonces, no, espérame. O sea, entonces, desde la perspectiva opuesta, dicen, no, o sea, terminó pagando por la barda, sí, entonces no negoció nada, la pagó. Para mí pues es que yo afecté la barda, la tenía que pagar y no la tuve que pagar por completo. Llegamos a un punto donde nada más se va a pagar el arreglar la barda,
O sea, no logré que no me dijeran, túmbale y vuélvela a hacer, ¿no? Entonces... Sí, o te evitaste un litigio, una suspensión de obra, o todas las consecuencias que pudo haber habido si no Ajá. se llegara a un arreglo, ¿no? O Entonces, sea, pero hay gente que piensa que honorarios. negociación es O todo o pararte nada, de la mesa con todo, ¿no? ¿no? De acuerdo. ¿Cómo definirías en tus palabras, Aslan, negociación? Negociación. Pues yo creo que negociación es la comunicación que tienen las partes para exponer sus puntos de vista, entender el punto de vista de la contrario y llegar a un común acuerdo que beneficie y sea aceptable para todos, ¿no? De acuerdo. O sea, que todo el mundo se pare de ahí sintiendo que no salió perjudicado. Y esa es la parte difícil, no salir perjudicado. Hay gente que piensa que si no me llevé todo lo que quería, salí perjudicado. No salir perjudicado es llevarte lo que te corresponde. Así es. O sea, no de más. Porque tienes que dejar en la mesa lo que no es tuyo, porque le corresponde al otro. Entonces, esa parte, el único problema es quién es el juez que dice qué es lo correcto y qué es lo justo y que ahí es donde... Correcto. Y ahí viene la parte del vendedor. Si eres buen vendedor, tienes que lograr hacer que la otra persona entienda que lo que estás ofreciendo es correcto y está justo, ¿no? Sí, y ver también, tener la visión de ver a mediano o largo plazo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? A lo mejor no gané todo lo que podía ganar, pero mantuve una relación o gané una relación nueva que seguramente a futuro en otra negociación se sentará con más tranquilidad a negociar o a ver más oportunidades, ¿no? Si negocias correctamente, siempre ganas, ¿eh? No siempre dinero. A veces Exactamente. ganas amistades, a veces ganas un respeto, a veces ganas de diferentes formas. Pero si la negociación es correcta, no hay manera que pierdas. De acuerdo contigo. ¿Tienes alguna técnica para tus negociaciones? No tengo así una técnica de que haga... Nada más trato de entender a la otra parte, es lo único. Sí trato de hacer el ejercicio. Si yo fuera la otra persona y yo estuviera peleando lo que él viene a pelear o hasta dónde es válido y hasta dónde... Entonces yo solo trato de como de ponerme en un punto de las dos partes, como si fuera yo un mediador entre mí y la otra persona. Y tratar de entender hasta dónde es correcto y no es correcto y hasta dónde se puede y no se puede, ¿no? O sea, Sí, qué importante eso que dices, fíjate, ponerte en el lugar o en los zapatos de la otra persona, ¿no? Qué importante verlo así porque de esa manera entiendes mejor las cosas o la negociación, pero también salen más opciones, te vuelves más creativo, ¿no? Porque si lo terminas de entender, muchas veces te das cuenta que, como bien dices, no es dinero a lo mejor lo que quiere, ¿no? Quiere a lo mejor un plazo, quiere una relación futura, quiere otras cosas, ¿no? Entonces, si no te pones en su lugar, es difícil terminar de entender a la otra parte, ¿no? Qué importante. sí, tienes que entender esa parte. A veces cuesta trabajo porque a veces la negociación es con una persona que viene por todo, ¿no? Entonces, el que llegue una persona a imponerse, a tratar de decirte, me lo tienes que hacer así porque te lo digo yo, porque yo soy fulanito de tal, empiezas una negociación complicada. Sí. Y sí me ha tocado, de repente que lleguen y que me digan, muchachito, no me vas a durar un round. Mejor ya de una vez... Hazte un lado. Hazte un lado y haz lo que te estoy diciendo porque si no te va a ir peor. Y empezar una negociación desde ahí es complicada porque ahora, ¿cómo negocias con una persona que siente que ya tiene todo ganado? ¿Cómo logras que esa persona deje algo en la mesa? ¿Cómo haces para que te entienda? Ahí esos son retos de negociación. Complejas. Esas son las complejas. Tratar convencer a alguien que sienta que ya tiene todo ganado, ¿no? ¿Cómo le has hecho en ese tipo de situaciones? Híjole, de la situación en particular de la que me vino a la mente cuando dije esto, fue un poquito romper la parte tensa. Como que se trataba precisamente de otra barda, en otro punto. Era un muro de contención. Y traté de romper un poquito lo tenso de la plática con un comentario de, ingeniero, o sea, usted quiere hacer una barda y que yo la pague. Ya está aquí como los vecinos, ¿no? Con el muro. Yo creo que esa barda no me corresponde a mí. Y empezar a
a tratar de sacarlo, que se riera tantito, que saliera de esa parte tensa, Sí. que no me viera como que me tenía que golpear. Como o una sea, amenaza, ¿no? que me viera como, no se preocupe, mire, oiga, fíjese que a mí me dijeron, yo no estoy bien enterado, pero me dijo mi ingeniero y me dijo mi abogado que si ustedes mueven, que ustedes son los que tienen, pero yo no soy el experto, pero mire, pero si quiere salimos de dudas, ¿por qué no le preguntamos? O sea, tratar de que no me vea como reto. Exactamente. Fíjate que eso que dices es hacer el ego a un lado, tu ego, de decir, por más que me digan que soy chiquito, que soy muchachito, lo que sea, haces tu ego a un lado y dices, no me afecta sus comentarios, ¿no? Y por otro lado, hay una frase que decía mi papá que se puede más con miel que con hielo, ¿no? O sea, tú en vez de responder a lo mejor de manera agresiva o a su mismo nivel, ¿sabes qué? Le das por otro lado, ¿no? Y le das por su lado. Sí, pues tampoco me voy a poner con Sansón a las patadas. Y entre más me vea como un reto, más me va a tratar Así es. de eliminar en ese momento. Entonces, mejor que... Es más, si tengo que convencerlo de que lo vea como un acto de caridad y que me perdonó, véalo como un acto de caridad y perdóneme. Pero si al final del día yo me voy con lo que yo necesitaba irme, no tengo ningún problema. Y muchas veces es mejor que hasta cierto punto te subestimen, ¿no? Porque al final de cuentas, si para ti no es importante demostrar quién es el más fregón y haces el ego a un lado, como decía, no importa, ¿no? Si tú lo ves como un triunfo, pues está bien, ¿no? Al final de cuentas estamos logrando lo que yo quería. Caminamos, ¿no?, a donde teníamos que caminar. Exactamente. Pues, Aslan, vamos a hacer un ejercicio que tenemos aquí en el podcast, donde sacamos unas preguntas al azar que la producción hace, donde vamos a sacar uno y uno si quieres, donde son temas de negociación, ¿no? No te asustes. Y la idea es responderlo, ¿no? Son variadas, yo no sé ni siquiera qué preguntas son, pero te cedo el honor de que tú inicies. ¿Cuál es la mejor lección de negociación que has aprendido en un fracaso? De un fracaso. La mejor lección que he aprendido de un fracaso. Que no hay mal que por bien no venga. Sí he tenido momentos en los que digo, no sé por qué pasó esto, no era lo que quería, qué mal. Y de repente empiezas a llevarte, a caminar por el camino que te tocó, por el que no querías. Y a la vuelta de 2 cuadras empiezan a salir cosas buenas. Y de repente dices, mira, por algo me tenía que haber venido por aquí. O sea, yo no quería venirme por aquí. Resultó que si hubiera sabido esto, yo hubiera querido irme por aquí. Desde un inicio, ¿no? Ajá, desde un inicio. O sea, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Siempre al corto, mediano plazo, siempre la vida te va a llevar a donde tienes que llegar. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Voy a sacar una ahora yo. Que dice, ¿puedes compartir un momento en el que un no fue el inicio de algo positivo? Una experiencia donde un no fue algo positivo. No me viene ninguno a la mente. Y esta sí la hice yo. ¿Tú tienes alguna donde un no fue el inicio de algo positivo? Bueno, yo puedo compartir si quieres que en la mayoría o en muchas negociaciones me ha tocado nos, ¿no? Y por ahí hay un autor muy famoso, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que habla de que el no es el inicio de las negociaciones, ¿no? Cuando tu contraparte te dice un no, muchas veces como que eso hace que se relaje y ya se sienta como que se desahogó, ¿no? Ya le dije no, ya me liberé. Entonces, cuando tú ya le empiezas a dar argumentos de por qué podría ser un sí, como que ya empieza a escuchar un poquito más activo, ¿no? O con más interés. Entonces, digamos que no me viene a la mente una experiencia en particular, pero sí de la importancia de que el no sea un no final siempre, ¿no? Que busquemos cómo siempre lograr el sí, ¿no? Yo, muy particular con un empresario que estimo mucho, yo ya sé que no le puedo llegar con un no. Yo ya sé que tengo que llegarle con... Nos dijeron no, pero esas son las 2 o 3 alternativas de cómo buscar el sí, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, ¿no? De cómo ser perseverante, ¿no? No necesariamente ser terco, porque el terco y el perseverante hay mucha diferencia, ¿no? Híjole, yo una vez tuve una plática muy larga con una persona
con ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre un terco y un persistente? Así es. Y llegamos a la conclusión que era el resultado. Exactamente. Entonces, en el proceso son exactamente igual. La única diferencia es que tuviste éxito, la historia te va a recordar como una persona persistente y tenaz. Así es. Fracasaste, te van a recordar como un terco que no escuchó consejos. Buenísimo. Entonces, no hay ninguna diferencia. Los síntomas son exactamente iguales. Tienes que esperarte al final del camino para ver qué fuiste. O en el momento de decidir si mejor te haces a un lado. Te haces a un lado. Exactamente. Cuando ya voluntaria o involuntariamente terminas el juego. De acuerdo. Te voy a dejar que saques otras. Se están poniendo buenas. Si pudieras negociar con cualquier figura histórica, ¿quién sería y por qué? Una figura histórica. Con Hitler. Híjole. Eso hubiera Uno de los sido grandes, algo muy interesante. Aunque ese es un ejemplo de que es difícil negociar con alguien que siente que ya tiene todo ganado. O sea, cuando una persona siente que es rey y que su palabra es la ley y que lo que ellos digan se hace, como ¿por qué tienen que negociar contigo? Hay una historia también de mi padre de las negociaciones que, bueno, tiene un final medio chusco, pero dice, cuando una persona te tiene tirado en el suelo y te tiene la bota en el cuello y tú tirado ahí en el suelo con la bota de él, le dices, espérame, hay que negociar. El otro dice, ¿por qué tengo que negociar si yo ya te vencí? Tú estás en el suelo, te tengo con la bota en el cuello, yo ya gané. Cualquier cosa que yo ceda va a ser caridad, porque no tengo por qué ceder nada. Pero si tú desde ahí abajo estiras la mano, le agarras donde más le duela y empiezas a presionar, en ese momento ya tienes una negociación, porque los dos tienen algo que perder. Buenísima. Entonces, Buenísima. el punto es, cuando te sientas atrapado, busca la vulnerabilidad del otro. ¿Qué tiene el otro que perder, que no quiera perder? Que tú tengas la posibilidad de dárselo o no quitárselo a cambio de lo que tú necesitas. Entonces, ese es un elemento. Entonces me dices lo de Hitler, pues habría que ver qué era lo que más le dolía duele, ¿no? y negociar con eso. De acuerdo contigo. ¿Algún personaje en particular que te vea? Pues no, digo, me vino esta historia ahorita que comentaste lo de Hitler, ¿no? De cuando ya sientes que estás perdido, pues tienes que equilibrar los puntos a negociar en la mesa, ¿no? Sí, fíjate, ahorita me vino a la mente, y te voy a decir también el presidente de Rusia, Putin, ¿no? Y me tocó, cuando estuve en Harvard, un caso de estudio cuando estaba ahora en el conflicto entre Ucrania y Rusia. La escuela de Harvard ha estado analizando todas las negociaciones y los involucrados y a quienes había negociado con Putin para tratar de entender cómo se podría dar una negociación ante ese conflicto, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese tipo de situaciones que, aunque son lamentables, dejan mucha información interesante respecto a si puedes lograr una buena negociación en ese tipo de situaciones. Imagínate lo que puedes traducir esa experiencia a una empresa o a una negociación personal, ¿no? Entonces creo que de esas negociaciones con gente histórica, creo que te puede dejar muchos aprendizajes para aplicar a nuestro día a día, ¿no? Y es algo que en Harvard están haciendo. Y son situaciones mucho, ¿no? que tienen tantos intereses cruzados que... Exactamente. No son negociaciones, digamos, bilaterales, son, con muchas esferas por todos lados, ¿no? No, y aparte, el presidente de Rusia es el que da la cara y el que está, pero detrás de él también hay cientos de intereses. Exactamente. Que todos también están tratando de presionar a él para que se mueva en el sentido que cada uno de ellos más le conviene, ¿no? De acuerdo. O vamos a un caso más de México, ¿no? Ahora con Trump. Se va a poner interesante, ¿no? Estuvo muy buena la negociación del Tratado de Libre Comercio que fue con Peña Nieto, con Trump.
Y ahora la que va a venir seguramente va a estar interesante, ¿no? Porque son pues socios comerciales y con intereses muy diferentes, como dices. Pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, se va a poner interesante. Vienen tiempos interesantes. Así es. Voy a sacar una más, Aslan, nomás para hacer igualdad de circunstancias. 2 y 2. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente intimidado al negociar? Yo creo que desde mi punto de vista, el consejo que le daría es que no tenga miedo, ¿no? Que no tenga miedo en general a intentarlo. Muchas veces no hay nada que perder, ¿no? Simplemente tenemos que aprender así. Yo lo he aprendido mucho de mis hijos, ¿no? De que me piden y me piden diferentes cosas y hasta que, por más que les diga que no, buscan cómo convencerme, ¿no? Últimamente traen más herramientas porque a veces escuchan el podcast y ven algunas cosas que yo leo, ¿no? Pero yo creo que el consejo que le daría a la persona que se sienta intimidado es simplemente tener en cuenta que no tiene nada que perder, pero para poder evitar esa intimidación, la preparación, ¿no? Contrarrestarlo con preparación, prepararte. Hoy en día, en tiempos de redes sociales y de tanta información, es muy fácil estudiar a la contraparte, documentarte y entre más información traigas, creo yo, puedes llegar mucho mejor, en mejores condiciones a una negociación, ¿no? Mismo que te va a dar seguridad personal y en todos los aspectos, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, no, totalmente de acuerdo. A final del día, yo creo que, dije hace rato, todos somos vendedores, y una venta se basa en una negociación. O sea, el ser vendedor lleva tácitamente implícito que tienes que ser un negociador. Entonces, si aprendemos a encontrar esas formas, vamos a tratar de que la vida nos lleve a donde queremos llegar, ¿no? Porque al final del día no vamos a tener lo que nos merecemos por gracia divina. Tenemos que pararnos, ir por él y tenemos que pues, aprender a negociar. De acuerdo. Aslan, para ir cerrando, ¿tú qué opinas? ¿Para ti qué es el éxito? La paz y la felicidad. ¿Eso hace mucho que lo tienes así definido como éxito o es algo reciente? Tengo a lo mejor unos años. Después del tema legal que comentaste hace tiempo, Ajá. me di cuenta que no hay más felicidad que estar tranquilo, que no tener problemas. Digo, todos tenemos problemas todos los días, pero me refiero a las situaciones diarias, mientras puedas dormir a gusto, te levantes, ves a tu familia, estás sano. ¿Para ti qué es más difícil? ¿Lidiar con el éxito o lidiar con el fracaso? Me cuesta mucho, me culpo mucho cuando las cosas no salen como yo quiero. Tengo muy grabado de que si las cosas caminan para donde caminan es porque de alguna manera yo hice o no hice lo que tenía que haber hecho. Ajá. Entonces tengo que trabajar un poquito en la parte de la culpa, ¿no? O sea, de que no hice, que dejé de hacer, por qué hice, por qué permití, porque, o sea, me duró unos días después de que algo no salió como yo quería, el qué dejé de hacer. O qué hice, o qué tenía que haber hecho diferente. Sí, y te hacía esa pregunta porque también para muchos podrían decir, oye, lidiar con el éxito, pues que a gusto, ¿no? Pero no, el éxito también trae muchas responsabilidades y hay mucha gente que pierde los pies de la tierra, ¿no? Sí, fíjate que lo que pasa es que yo no pienso en mí como una persona exitosa. O sea, yo no me veo como alguien aspiracional ni nada por ese sentido. O sea, yo me siento como normal, una persona como todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues sí siento como que me pesa más Los fracasos. cuando algo no sale como yo lo tenía encaminado o cuando no alcanzo a ver algo. De repente veo, reviso todo, pum, sí, adelante y de repente sale una situación, algo que no alcancé a ver y que se convirtió en un problema, ¿no? De acuerdo. Oye, Adlan, tienes 3 hijos. ¿Qué te han enseñado tus hijos? Híjole. La paciencia. El amor más grande. Y que todos somos muy diferentes. O sea, a pesar de que
de que no hay una persona más cercana que venga de ti que tu propio hijo, te vas dando cuenta que como van pasando los años, las personalidades, las formas, los modos, muchas cosas, pues van teniendo y te enfrenta a esas situaciones, ¿no? A los puntos de vista y aprender a respetar también, o sea, porque al final del día, pues tu chamba ya la hiciste. Bueno, en mi caso, que el más pequeño tiene 22, la más grande tiene 26, pues es un poco ya de, pues, dejarlos ser y dejarlos que caminen solos, ¿no? Aprender también a respetar y no involucrarte en lo que no te tienes que involucrar, ¿no? Que vayan aprendiendo por sus propios medios también. De acuerdo. Veo que tu padre te dejó muchas enseñanzas, ¿no? ¿Tú qué legado le quieres dejar a tus hijos? Fíjate que yo creo que la autosuficiencia, ser autosuficientes y buscar ser feliz, yo creo que son las dos cosas que si logro que sean felices y autosuficientes, ya tienen la vida resuelta. Y no hablo de riquezas, ni hablo de... No, o sea, autosuficiente. Tengo lo que necesito para vivir y soy feliz con lo que tengo. Si logran llegar a ese punto, yo estaría muy feliz. Ya lo hiciste, ¿no? Oye, Aslan, si te dieran la oportunidad de sentarte 5 minutos con una persona que ya no está en este mundo terrenal, ¿quién sería y qué le dirías? Yo creo que con mi papá. Y a lo mejor darle las gracias que nunca le di. Teníamos una muy buena relación. Los últimos años, sobre todo, éramos un poco más apegados. Hablábamos de todo, literalmente de todo. Desbaratábamos el mundo y lo volvíamos a armar. Pero a lo mejor nunca me di el tiempo de decirle, ya te entendí. Ya entendí al que no me contestaba y me preguntaba qué iba a hacer. Ya le entendí al que me mandaba a hacer cosas a las que aparentemente yo no estaba preparado para hacer. Ya le entendí al que le daban más responsabilidad y le pagaban menos en la empresa. Ya entendí. O sea, decirle, ya lo entendí. Y gracias. Sí, a veces es muy fácil juzgar, ¿no? O hasta que eres papá te caen los 20, ¿no? Sí, empiezas a entender muchas cosas. De acuerdo. Muchas gracias por compartirlo. ¿Algo más que quieras comentar, Aslan? Pues no, muchas gracias por la oportunidad y haberme tomado en cuenta. No, gracias a ti. Estoy seguro que a muchas personas les va a servir esta plática. Y si tienen alguna duda o algo, ¿te pueden escribir directamente? Sí, claro. Correo electrónico, dirección @nivel10.com.mx. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Aslan. Te agradezco mucho gracias a ti. tu tiempo.